Pues básicamente me están hablando es de los ángulos más utilizados para los cálculos matemáticos. Resulta y pasa que los ángulos más importantes de, de una figura geométrica o en este caso de los triángulos cuando hablamos de trigonometría, pues el ángulo más reconocido es aquel ángulo de 90 grados. ¿Listo? Y entra dentro de la familia de los ángulos notables. Realmente los matemáticos se concentraron en los ángulos que van hasta el ángulo de 90 grados. Recordemos que el ángulo de 90 grados se ve más o menos con esta perspectiva, ¿cierto? Con esa abertura, este ángulo entonces corresponde a un ángulo de 90 grados. Los ángulos notables son aquellos que están entre este ángulo, o sea, que están dentro de este ángulo, aquellos que pertenecen. Y tenemos uno de los primeros ángulos notables, un ángulo que va más o menos extendido, estoy aproximando, no estoy seguro si ese sea, y es el famoso ángulo de 30 grados. ¿Listo? El siguiente ángulo notable, también muy importante dentro de la matemática y el estudio de la matemática, es el ángulo de 45 grados, el que está en la mitad del ángulo. Voy a hacerlos aparte para no confundirnos acá. Entonces voy a dibujar los angulitos aparte para que no nos enredemos un poco y después tengamos dificultades. Entonces tenemos el primer ángulo notable. Viene a ser un ángulo de 30 grados, ¿cierto? El segundo ángulo notable, ya les hablé de él, también muy importante y muy utilizado dentro del campo de la trigonometría. Es aquel ángulo que mide la mitad del ángulo de 90 grados y es el ángulo de 45 grados. Y por último, pues tendríamos otro ángulo que pues básicamente lo que hace es como el punto de equilibrio entre el de 45 y el de 30, es aquel ángulo de 60 grados. ¿Listo? Estos serían básicamente los ángulos notables. Entonces vamos a dibujar este angulito por acá. Es un angulito que casi ya llega a los 90 y es un ángulo de 60 grados. Ok, aquí tendríamos entonces los ángulos notables. Ojo, en la trigonometría no es que no nos importen los ángulos, por ejemplo, en este caso el de 0 grados y el de 90 grados. Claro que sí nos interesa, pero son ángulos que ahorita cuando ustedes se den cuenta, en el truco que les voy a enseñar para que ustedes manualmente, sin el uso de una calculadora, puedan determinar cuáles son las medidas de estos ángulos a través de simplemente cálculos matemáticos sencillos, ¿cierto? Puedan ustedes determinar o armar la tabla de trigonometría de los ángulos notables. ¿Listo? Entonces ya se van a dar cuenta el por qué estos ángulos no los tienen en cuenta como dentro de las razones trigonométricas. ¿Listo? Estos son entonces los ángulos notables. Es lo más importante que quiero que reconozcan y se llaman notables, no olvidemos, porque son los que más se utilizan a nivel trigonométrico.